Buenos días, seguimos en nuestro segundo Congreso de Filosofía de Santa Catalina de Siena, el poder de la filosofía y la filosofía del poder. Vamos a seguir con las ponencias y en el tema que nos ocupaba antes del descanso que tuvimos, que es el tema de si los jóvenes somos el futuro o son el futuro del mundo. Tuvimos la ponencia de Juan David Pineda y en el mismo tema, para seguir con la misma línea, tenemos a la estudiante María Camila Lazo, que nos trae otra ponencia sobre el tema de este tema de si los jóvenes somos el futuro del mundo. El profesor Juan Gabriel nos está conectando con los estudiantes de noveno que quieren participar, y es muy bueno que noveno nos acompañe porque noveno el año entrante ya entra a participar como grado décimo del Congreso de Filosofía. Entonces escuchamos a la compañera para los estudiantes de noveno, que el profesor Juan Gabriel Segura ya les hizo un contexto. Estamos en un Congreso de Filosofía, tenemos unas ponencias escritas por los estudiantes de décimo y de once, y estamos escuchando las mejores ponencias de este año para socializarlas y ponerlas a consideración de la comunidad, quiénes son las mejores. Entonces, escuchamos a María Camila Lazo, de grado décimo. Dame un segundo por acá. Por acá tenemos al profe Jorge Acevedo, se acaba de unir a la reunión. Le damos la bienvenida al profe Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias, Diego. Buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, jóvenes. Jorge ha sido cómplice de esta actividad del año pasado y siempre nos acompaña, y le damos muchas gracias por su formación y la asesoría que le hace a los estudiantes en el tema de la redacción de las ponencias, que ha sido de gran ayuda para todos. Jorge, bienvenido. Vamos a escuchar la ponencia de María Camila Lazo, de grado décimo, y vamos a escuchar después a Emily Benavides, a Joan Cano y a Javier Hernández, que son los que quedan pendientes por exponer. Después de las ponencias tenemos un tiempo de preguntas para los que quieran. Profe Juan Gabriel, si nos estás escuchando, de pronto si los muchachos de noveno tienen preguntas, pues también podríamos formularlas por medio tuyo, ¿cierto? Sí, Diego, acá estamos, vamos a tratar de mirar una o dos ponencias. Correcto, sí. Si pueden preguntar ahorita, pues sería pues bastante interesante. Entonces, gracias, Jorge, por acompañarnos. Nos acompaña todavía la rectora Diana de los Ríos. Muchas gracias, Diego. Y seguimos acá pues activos. Listo, entonces Camila, es tu turno. Vamos a escuchar a María Camila Lazo, grado décimo, con su ponencia el día de hoy. Camila, bienvenida. Gracias, profe. ¿Me escuchan todos bien? Sí, señorita, sí. Correcto. Bueno, estoy prendo la cámara. Ya. Buenos días a todos los presentes que están viendo o escuchando este congreso. Bueno, el título que yo propuse fue ¿Somos el futuro del mundo en realidad? Y la pregunta problematizadora es ¿los jóvenes son el futuro para una mejor política? Y esta fue mi ponencia, mi respuesta a la ponencia. No, no lo somos. El futuro no lo estamos creando nosotros. Estamos esperando a que otros lo crean para así acomodarnos. Seríamos el futuro si en vez de criticar porque este político hace algo mal o porque este no ha hecho nada, tomáramos riendas en el asunto y cambiamos las cosas, metiéndonos más profundamente en el asunto, en asuntos políticos, votando, participando, informándonos, educando. Empezando por un cambio en nosotros mismos. Somos el futuro, pero si nos proponemos a cambiarlo y hacerlo mejor, poniéndonos como meta una política justa, mirando los errores que en la política se cometieron en el pasado y presente, para que nuestro futuro y el de generaciones después de nosotros no cometan las mismas decisiones erradas. Abro comillas. El bien humano, la dirección unitaria de las diversas habilidades y ocupaciones en la localidad en vistas del fin de la vida. Es un bien político, y el ser humano político conoce este fin para el cual los otros objetivos son medios. Esta es una de las lecciones del político. Sin embargo, quitados los objetivos susceptibles, placer, riqueza, poder, el bien parece permanecer pasivo. No es tampoco un bien sobrenatural como el de las creencias. ¿Qué es lo que hace la localidad platónica, sino las condiciones de su propia permanencia en el seno de un devenir que, comprendemos, culminará por devorarla?
que realizan las clases o estamentos de la metrópoli aristocrática, sino consumar con sus funcionalidades por el deseo formal de hacerlo. Los productores generan riquezas y negocio. Sin embargo, vigilados por los guardianes para que la polis no se convierta como tal en productora de riqueza. Los guardianes vigilan y defienden la localidad de amenazas exteriores e interiores, siempre vigilados por los líderes para que la conquista o el poder no se conviertan en la actividad propia de la metrópoli. Los líderes, básicamente, filosofan. Puede decirse que el propósito de la metrópoli es la producción u obtención de sabiduría. En el sentido fundamental, sí. Sin embargo, siendo una inteligencia que debería reventir sobre la localidad, sus efectos políticos se limitan a dar para que nadie exceda las fronteras de sus funcionalidades. La mejor urbe viable se tiene como finalidad de ella misma, el manejo armónico de sus piezas, y se agota en las tensiones, y no hay otras que lo sustituyan. La felicidad se apoya en atenerse a una justicia en la cual todo tiende a girar sobre sí, cerrándose y cumpliéndose, sin dejar residuos. No obstante, en cuanto nos recomendamos un objetivo para la política, más allá de su historia misma, nace la degeneración. Así que, ¿de qué sirve tener un joven que va en contra de políticos y los critica porque hacen algo mal? Porque si tomaran cartas en el asunto, definitivamente sería para bien, ¿o no? Posiblemente muchos jóvenes dirán que para que un político dijo o hizo tal cosa, pero si tuvieron la oportunidad de entrar en la política a cambio de un gran salario monetario y que haga o diga lo mismo o algo peor que la persona que criticó anteriormente, claramente diría que sí, si pone por encima dinero que sus principios, ética y valores. Teniendo fuerte y claro lo que quieren, con autonomía, los jóvenes son el futuro del mundo. Los jóvenes podrían ser el futuro del mundo. Todos los jóvenes tenemos dentro el potencial de buscar un bien político, más que todo por un mejor futuro, una calidad de vida, para vidas futuras y empezar el cambio por nosotros mismos, por no dejarnos pisotear fuertemente, para que no pisoteen a generaciones futuras. Los jóvenes podemos cambiar el mundo para bien, pero tienes que empezar por ti mismo, por tener la voluntad de querer hacer las cosas bien, correctamente, no para beneficio tuyo, para beneficio del mundo entero. Abro comillas, este bien político estaba naturalmente dado para el mundo griego clásico, donde la plenitud del hombre, que por supuesto se recorta contra la exclusión de esclavos, mujeres, bárbaros, es vivida inmediatamente a través de palabras como autonomía, autarquía y libertad, que solo tiene sentido en la dimensión de la ciudad. Se entiende en un horizonte anterior a toda especulación filosófica, que el bien humano se manifiesta en la ciudad que se pone a sí misma. El bien, presentado como una de las últimas palabras de la metafísica platónica, debe ser leído desde ella. El bien no está vacío, sino que tiene justamente un contenido metafísico, como ideas de las ideas, como ser. Tiene los caracteres del ser platónico, unidad, determinación, identidad, permanencia en la identidad. Una figuración de esto adecuada a la comprensión no filosófica de los guardianes, de los guardianes se perfilaba en la concepción de los dioses impuesta a los poetas, donde la multiplicidad, la apariencia, el cambio quedaban excluidos. El problema es que se pone en juego en esta propuesta algo más que una política formal, que se propone solo realizar las condiciones de la permanencia. Es el bien políticamente vacío, en el sentido de que no hay una efectiva traducción política de su contenido metafísico. La respuesta es compleja. El mundo abigarrado y apariencial de la democracia y la sofística, pero también las formas tradicionales que nos sirvieron de contenido a la crisis y la Esparta idealizada, pero no tanto como para ignorar su secreta cárcoma. Y sin embargo, la vocación de Platón se volcaba hacia este devenir intrínsecamente imperfecto y cadente. Se busca el fundamento en un plano superior para volver aquí haciendo pie firme. Que el andamiaje esté destinado a impedir los cambios es una verdad a medias. También, y quizás especialmente, está destinado a promoverlos.
El devenir tiene que ser salvado y recuperado permanentemente. La política platónica no ignora la realidad empírica ni se propone destruirla, sino que quiere asumirla, solo que para ponerla en contra de ella misma. Lo decisivo del proyecto metafísico es la posición de un lugar fundante, por encima de lo dado. Platón sabe perfectamente que no hay otro lugar para la política que la polis empírica, pero le niega toda creatividad genuina. Su espontaneidad se convierte en el crecimiento de la multiplicidad y la apariencia. Esta es la pesada herencia del platonismo, esto es de la metafísica, que descalifica la entrada cualquier posibilidad de que lo dado pueda jugar desde sí, y le impone ser moldeado. Desde otro lado, la verdad tiene que ser encontrada en un lugar más arriba y desde allí debe ser organizado lo inmediato. Gracias por la atención. Muchas gracias, María Camila, por tu presentación. Invitamos al público a que le haga preguntas a María Camila sobre su ponencia. Estamos atentos entonces. Juan Gabriel. Camila, felicitaciones. Camila, ¿qué pensaría Platón de la política en Colombia? Uy, profe. Pues a ver. Es como también verlo por otra perspectiva, por así decirlo. Porque obviamente hay personas que quieren hacer las cosas bien, ¿cierto? Pero hay otras que, como al meterse en eso, al querer hacerlo bien, por así decirlo, no lo hacen y se desvían. ¿Me hago entender? O sea, tienen como propósito hacerlo, pero al meterse en eso, por así decirlo, se me van las palabras, por así decirlo, como que se desvían del camino correcto. Entonces es como que, a ver, hay que tener como más, o las personas que se meten en eso tienen que tener como más voluntad de la que se cree para hacer las cosas bien. ¿Me hago entender? Gracias, Camila. Juan Gabriel, ¿tienes alguna observación? No, la verdad se nos está entrecortando mucho, entonces no estamos escuchando muy bien a Camila. Entonces yo creo que ya nosotros nos Muy bien. desconectamos. Gracias, Juan. Y cuando ella venga vuelvo y le pregunto porque no escuchamos muy bien. Oye, Listo. Camila, me queda debiendo la respuesta. Gracias, Juan Gabriel. Gracias, Camila. Otra preguntita para Camila por acá de parte de los demás asistentes. Pueden escribirla por el chat también si lo desean. Estamos atentos a las preguntas para María Camila. Profe Jorge, dale. Diego, no, yo solo quiero felicitar a Camila. Pienso que desde el inicio del texto hay una construcción y una postura clara. Pienso que es un discurso que es evidente pues, que tuvo un trabajo previo, una elaboración con mucha rigurosidad. Así que quiero exaltar pues, la ponencia que hace Camila. Felicitaciones, Camila. Muchas gracias, profe. Gracias, profe Jorge. ¿Algún compañero que quiera interrogar a Camila en algo con su ponencia? Bueno, Camila, yo tengo una pregunta para ti con relación a tu ponencia y es la siguiente. Nos decías, bueno, ¿qué es lo que realmente crees que se necesita para que los jóvenes sean realmente un futuro positivo? ¿Sí? Estamos en que los jóvenes son el futuro del mundo, pues por lógica, ¿cierto? Porque van a estar más tiempo en la Tierra. Pero, ¿qué necesitamos, Camila, en tu forma de ver, ¿cierto? En tu parecer, ¿qué crees que se necesita para que los jóvenes asuman las riendas de este mundo de una forma positiva?
Profe, como mencioné anteriormente, es más que todo que... ¿Me escuchan bien? Sí, claro, dale. Es más que todo que se metan, ¿cierto? Que participen, que no solamente critiquen y vean como todas las cosas malas, sino que se metan y que quieran cambiar esas cosas, que tengan como el propósito y la voluntad de querer hacer las cosas bien. Profe, no te escuchamos. Sí, Camila, listo, muchísimas gracias. Bueno, esa es María Camila Lazo de grado 10º con su ponencia sobre si los jóvenes son el futuro del mundo. Gracias, Camila, gracias por tu participación, pues por atreverte. Hemos avanzado muchísimo en esta oralidad y en esta dinámica pues, de las ponencias. Gracias por atreverte a participar. Sé que al principio nos costaba mucho trabajo a ti y a otros compañeros, pero ya estamos pues mucho más empoderados y entendiendo mucho mejor de qué se trata escribir una ponencia y presentarla en un espacio como este. Gracias, Camila, por tu disposición y por presentarte el día de hoy. Entonces seguimos, si no hay más preguntas para María Camila, seguimos con Emily Benavides, que nos había quedado pendiente del primer tema, la política para qué, del cual habló la compañera Ona Hernández también, nuestra personera. Entonces le damos el paso a Emily para que haga su ponencia esta mañana. Emily, bienvenida. Gracias, profe. Bueno, ahí voy acomodando, qué pena. Bueno, muy buenos días. El tema de mi ponencia es la necesidad de la política a través de la historia y el título de mi ponencia es la necesidad histórica de la política. Bueno, considero que es importante analizar no solo las distintas ideas filosóficas acerca de la política, sino también la historia de la organización política de la humanidad para así poder entender la necesidad de organizarnos según un sistema político. En las sociedades de cazadores-recolectores del Paleolítico, la humanidad contaba con un sistema político casi igualitario, gracias a la necesidad de supervivencia, donde el jefe de la tribu apenas se diferenciaba de los demás. Las cosas en el Neolítico cambiaron ya que la humanidad vio ante sus ojos la revolución agrícola, donde la forma de vida de los seres humanos cambió de manera trascendental. Dejamos de ser cazadores-recolectores y nos convertimos en sociedades sedentarias donde aparece la división del trabajo y aumenta la población, lo cual nos obliga a crear unas normas de convivencia y a nombrar autoridades que velen por estas. Vemos las primeras monarquías en Egipto y Mesopotamia, donde el poder se concentraba en una medida mayor en el rey y en una medida menor en la religión, es decir, los sacerdotes. En las polis griegas como Atenas se forma un sistema político que yo personalmente no considero democracia, pero que es lo más parecido a este sistema. Consistía en no dar todo el poder político a los reyes y crear asambleas de ciudadanos y cargos públicos donde estos pudieran hacer parte de la toma de decisiones que impactarían a gran escala su respectiva sociedad. No se consideraba ciudadano, a las mujeres, a los extranjeros, a los siervos y a los esclavos. En la antigua Roma, en primera instancia, vemos un sistema democrático que funcionaba igual al griego y después un imperio donde se mantienen las instituciones republicanas, pero en realidad el poder se concentra en el emperador. Pasando al medioevo, el sistema político de la época no cambia tanto a comparación de los otros sistemas políticos de las épocas anteriores. En este caso contamos con un poder que se reparte entre el rey, nobles y el alto clero. El rey no ostenta todo el poder y se le asigna a un señor feudal un territorio y este señor le debe al rey total fidelidad y ayuda militar al rey de ser necesario. El clero es el encargado de confirmar la ascensión al trono de los nobles y por esto se les debe tanto respeto. En el siglo XV empezamos a ver la consolidación de estados modernos en los cuales se aumenta el poder del rey frente a la nobleza y el clero, mediante la creación de instituciones fuertes como los tribunales de justicia, la Santa Hermandad y la Inquisición. Además, la alta nobleza recibe cargos eclesiásticos, militares y diplomáticos, mientras que la baja nobleza se convierte en letrados, secretarios y administradores.
Posteriormente, con las revoluciones liberales en el siglo XIX, se acaba con el sistema estamental y reaparece el concepto de ciudadanos, derechos y deberes. La sociedad se divide en clases, los burgueses, que son los ricos, y el proletariado, que son los pobres. Se dividen los poderes, y se instaura el sufragio censitario, es decir, el derecho al voto. Todas estas acciones poco a poco imponen a la democracia como sistema político. Basándonos en el recuento histórico, podemos concluir que la humanidad siempre ha tenido la necesidad de la política como forma de organización de la vida del hombre en comunidad. Además, es necesario tener en cuenta que los distintos sistemas políticos parten de una convicción filosófica que pretende definir lo que es el ser humano, su naturaleza y su finalidad. Es relativo el significado de la política, ya que puede tener como propósito la transformación social de sus congéneres, el intento de cualquier mejora social, puede ser el arte de gobernar a los hombres con su consentimiento, o la capacidad de crear superhumanos que formen sociedades superiores. La política puede ser el sistema que finalmente le entregue el poder soberano al pueblo, o la formación de un estado autoritario que mantenga a raya la indomable naturaleza humana y establezca una relación estricta entre soberanos y súbditos. En conclusión, la política tiene muchos significados y, según los distintos filósofos, la política tiene distintos fines. Reconozco la necesidad histórica de la política como mecanismo para controlar la indomable naturaleza del hombre, y acepto que en sus principios los fines de este arte eran buenos, sin importar las convicciones y postulados que, según el respectivo sistema, tuvieran. La política honestamente buscaba la mejora en los niveles de vida de la humanidad y buscaba gobernar con transparencia. Pero como todo lo bueno que tiene el mundo, la política fue corrompida por los humanos. Este lindo arte, al que se entraba meramente por vocación y convicción, comenzó a convertirse en la profesión de aquellos que no tienen escrúpulos y que su alma es gobernada por el deseo de poder y de lucrarse a sí mismos. Es paradójico pensar que algo que fue inventado para mejorar la vida en conjunto de todos los seres humanos es ahora, y desde hace muchos años, una profesión utilizada para el beneficio de unos cuantos. Podríamos decir que la política no es necesaria para nuestras vidas, ya que ha causado varios problemas y ha provocado bastantes deficiencias, pero sabemos que sin una organización estricta de los distintos sectores de la sociedad, rápidamente caeríamos en la anarquía y no nos pondríamos de acuerdo, no avanzaríamos, nos estancaríamos y retrocederíamos. La política es necesaria. Lo que debemos repensar no solo son los distintos sistemas de gobierno que esto ofrece, sino las instituciones con las que cuenta y las personas que nos gobiernan. Considero que debemos crear nuevas instituciones fuertes que sean regidas por radicales leyes que no permitan que los tiranos y los codiciosos se burlen de nosotros. Para mí, la democracia es el mejor sistema, y me refiero a la democracia en la teoría, no en la práctica. Pensar en una sociedad donde todos seamos iguales y donde el Estado en realidad sí vele por nuestros deberes y derechos parece una utopía, algo que quiero que llegue, pero que en el fondo sé que lo más probable es que no va a llegar. Respaldo el argumento de que la política actual es el mal menos peor y que la verdadera política es una idea hermosa que nunca se va a materializar. Es decir, necesitamos un sistema político que organice, aunque sea un poco, la sociedad, pero debemos acostumbrarnos a la idea de que jamás llegaremos a la utopía propuesta por Sócrates, Platón y Aristóteles, porque es imposible cambiar la corrompida naturaleza humana. No importa cuán bueno sea algo, siempre será corrompido por alguno de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Emily. Quédate aquí atenta para las preguntas. Gracias por tu ponencia, por tu trabajo. Estamos hablando de la política para qué, cuál es la necesidad histórica y social de tener política, ¿cierto? En nuestra vida. Acabamos de escuchar a Emily Benavides. Juan David tiene una pregunta para Emily. Juan David. Emily, ¿por qué crees que podría ser necesario un hombre como para liderar la indomable naturaleza del hombre, como le expresas en una frase?
Pues creo que es necesario tener a, pues ya sea un hombre, como tú dices, o que, que nos reprenda cuando hacemos las cosas mal. Porque sin este sistema, como mencioné en la ponencia, caeríamos en la anarquía y sería mucho peor. Nuestra situación sería mucho peor de la que tenemos en este momento. Muy bien. Juan David, ¿está satisfecha tu pregunta? Sí, profe, muchas gracias, Emilio. Gracias, Juan. Jorge, ¿tienes alguna intervención para Emily? Gracias, Diego. Sí, Emily, pues en primer lugar te felicito, es un discurso de verdad que me llena de gran satisfacción. Tienes una postura muy clara y de verdad que es un orgullo escuchar un discurso de tu parte con esa estructura como lo planteas. Y en segundo lugar, la siguiente pregunta. Hablabas de que en la polis griega, pues cierto grupo de personas no se consideraban ciudadanos pues por su condición y hoy, ¿tú crees que frente a este éxodo que se ha venido dando en muchas partes del mundo, este tema de considerarse ciudadano o no quedó como tema del pasado o todavía ese concepto de ciudadanía tendrían las sociedades que replantearlo? Pues yo creo que sí debería ser replanteado el concepto de ciudadano, porque sí creo que los estados democráticos velen por los derechos de sus ciudadanos nacidos en su territorio. Pero si pasamos como a ámbitos de la inmigración, ya no serían considerados, por ejemplo, los haitianos acá, por ejemplo. Entonces yo creo que deberíamos crear un concepto universal para que los derechos fundamentales no se violen en los territorios ajenos a las personas. Gracias, Emily. Gracias. Emily, gracias Jorge por tu aporte y por tu pregunta. Por aquí tenemos una pregunta de Kevin Arcila, de grado 10º, para Emily. Dice así: ¿qué importancia tienen los partidos políticos para el sistema y el régimen democrático? Creo que estos cumplen una función fundamental para la expresión de los distintos miembros de la sociedad, ya que estos presentan diferentes formas de vida y diferentes ideales que intentan introducir en la manera en la que vivimos todos. Muy bien, Emily, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta por acá. En el chat no hay más. Si alguien quiere preguntar otra cosa para Emily, parece que no. Gracias, Emily, entonces, por tu participación, por tu buen trabajo y por tu disposición para participar siempre. Gracias, Emily. Entonces, damos paso a la siguiente ponencia. Estos dos ponentes que nos faltan son del tema número 4, que se llama Todos roban, todos mienten, y la pregunta es acerca de si es posible una política honesta. En este evento hemos encontrado diferentes posiciones acerca de la democracia y de nuestros sistemas políticos, y una visión de los jóvenes frente a eso es muy importante. Entonces ahora tendremos a Joan Cano, de grado 11, y a David Hernández, de grado 10º, haciendo sus ponencias frente a este tema específico sobre si es posible tener honestidad en la política. Por acá hay un mensaje de la rectora Diana de los Ríos que dice: excelentes ponencias las dos últimas. Es un mensaje para Camila y para Emily. Muchas gracias, rectora. Entonces, alertamos a Joan y a David para que estén preparados. Vamos a trabajar el tema número 4, el último tema, las últimas dos ponencias relativas a si es posible tener una política honesta, ¿sí? Que es un sueño pues para todos nosotros. Siempre hemos pensado que la política es necesaria, pero debemos saber, bueno, siempre que hablamos de política tenemos la tendencia a sentir o a pensar cosas malas sobre los políticos en particular. Así que la invitación de estos jóvenes el día de hoy es a mirar esto, si es posible o no tener honestidad en la política a nivel local y obviamente a nivel mundial. Joan, ¿estás listo? Sí, Diego, para eso estamos. Perfecto, Joan. Entonces, es tuya la palabra, te escuchamos. Gracias, Diego. ¿Se me escucha bien? Listo. Entonces,
Mi ponencia la titulé Honestidad, utópico. El subtítulo que le di es La política siendo el lobo, el pueblo el borrego. Entonces, inicio. Todos roban, todos mienten. ¿Es posible una política honesta? Partiendo desde la pregunta planteada en el tema, nacen diversos enigmas frente a las políticas y las diferentes formas en que se han manejado, mirándolo desde un punto de vista filosófico y el cómo esta pregunta es un rotundo no. Política. Se define como la actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad o a un país. Hobbes fue un filósofo inglés considerado uno de los fundadores de la filosofía política moderna. Expoliarse, quitarle a una persona de manera injusta y con violencia algo que le pertenece. Teniendo en cuenta esos conceptos, podemos continuar con la apreciación del tema y dándole un mayor enfoque a la altura, de un trabajo favorable. Cuando mencionamos política honesta, nos llega a la cabeza una imagen utópica de cómo sería presenciar algo de tal estilo. ¿Y por qué es algo utópico? Pues es un objetivo que al pasar los años cada vez se aleja más del idealismo para una persona, algo que se supondría, o solo aplicando lógica, no debería pasar. Hobbes, por otro lado, no parece tener una imagen utópica de la política, pues plantea lo siguiente, abro comillas. En todos los lugares en donde los hombres han vivido en pequeñas familias, robarse y expoliarse unos a otros ha sido un comercio que lejos de ser reputado contra la ley de naturaleza, cuando mayor era el botín obtenido, mayor era el honor. Cierro comillas, Hobbes. Dando a entender que a pesar de presentar la ley de naturaleza y la unión por contratos, ya tenía presente en sus obras el cómo el hombre es su propio enemigo y cómo busca generar una guerra consigo mismo solo por honor, pues a la hora de obtener un mayor botín, más crece el ego del hombre, o llamándolo de una mejor manera, su instinto de grandeza. Entonces, en ese orden de ideas, un estado político es manejado por alguien quien tiene un mayor honor y respeto frente a los demás hombres pertenecientes a una gran multitud, que, por acuerdos mutuos, éste utiliza el poder, fortalezas y los medios de todos como lo juzgue oportuno, para asegurar la paz y la defensa común. Queriendo decir así, que al ser de mayor honor dentro de una gran multitud, es quien ha demostrado ser un alfa por medios no muy convencionales. Los robos, la violencia y la injusticia no deberían hacer parte de la política de seres que razonan. Abro comillas. Este poder soberano se alcanza por dos conductos. Uno, por la fuerza natural, como cuando un hombre hace que sus hijos y los hijos de sus hijos le estén sometidos, siendo capaz de destruirlos si se niegan a ello. O cuando por actos de guerra somete a sus enemigos a su voluntad, concediéndoles la vida a cambio de esa sumisión. Ocurre el otro procedimiento cuando los hombres se ponen de acuerdo entre sí para someterse a algún hombre o asamblea de hombres voluntariamente, en la confianza de ser protegidos por ellos contra los demás. En este último caso puede hablarse del estado político. Cierro comillas, Hobbes. Para ser más concisos, no es lejana la idea que, al fin y al cabo, un estado político es manejado por un hombre de multitud, un hombre que ganó ante otros el respeto y que tiene el poder suficiente para someter a personas a su voluntad, no siendo ajeno este a la naturaleza misma y al instinto de avaricia que domina al hombre en todo momento, ya que mientras más agreda y tenga, menos será molestado. Es simple. El humano es solo un animal más que dentro de sus actitudes es ser territorial y el de querer todo para sí mismo. Tomando como ejemplo casos de la vida real, como el gobierno colombiano, dentro de su sistema de gobierno existen vacíos legales bastante grandes, que hasta la fecha no se han podido resolver, y que el pueblo, la vox populi de Colombia, sigue sin entender qué hacer para mejorarlo. Como mencionaba Hobbes, cuando se somete voluntariamente a una asamblea de hombres, estos usan el poder y recursos como lo crean necesario, sin importar las consecuencias de los actos. Malversación de fondos, guerras, enfrentamientos, protestas, etc., son una de las pocas cosas que puede llegar a provocar un hombre al hacerse pasar por un simple cordero más, queriendo liderar el rebaño del acantilado al matadero. ¿Y cómo es posible? Basándonos en lo anterior, puede llegar a este objetivo de dos maneras, usando la ya mencionada violencia, o usando el discurso oportunista de querer cambiar el ambiente en donde habitan los hombres para un mejor coexistir, lo cual, democráticamente hablando, es lo que siempre convence al rebaño de ir a una muerte segura. Homo homini lupus, abro comillas, el hombre es el lobo del hombre, cierro comillas.
partiendo de la idea que desde los inicios el hombre siempre fue su enemigo y siempre se vio como una potencial presa. ¿Y para qué formar un Estado entonces? Sencillo, para tener un beneficio fácil y cercano, sin tener que complicar las cosas y sin tener que aferrarse al acto de violencia, ni a la fatiguez del asunto. El hombre es relativo, pues puede llegar a ser cordero como lobo, todo depende de sus ideales iniciales. Abro comillas. La única salida del gobierno es la construcción del Estado. Perdón, la única salida del laberinto es la construcción del Estado. Siempre que el Estado realice algo mediante la razón calculadora, hay que obedecerle, puesto que está dentro de sus atribuciones lógicas. El poder del Estado olvida su función de razón calculadora y normativa cuando, mediante sus acciones, produce la destrucción del Estado. Cierro comillas, Francesc Torres. Este ensayista llega a la conclusión, basándose en Hobbes, que el Estado siempre está realizando la razón calculadora y que hay que obedecer, puesto que dentro de sus cabales, cualquier acción que no destruya al Estado es lógico. Pero no vio la magnitud de este simple párrafo, pues el Estado, a día de hoy, es el encargado de los grandes robos de recursos para la multitud y el que no brinda la seguridad prometida, ni mucho menos la paz tan esperada por aquellos que voluntariamente se dejaron someter. Siendo así, sigo respondiendo un no a la pregunta. En la política no cabe la honestidad. El hombre es fácil de corromper, pues el poder es uno de los principales factores de que éste no siga los tratados estipulados, porque así es y así será su naturaleza, su instinto y de ahora en adelante su forma de actuar. No tan lejos de la realidad, claro. Esto no es algo de lo que seamos ajenos o simplemente no conozcamos. Al ser un país que cede su voto por ansias de un sueño y hambre de verdad, somos los que podemos brindar información de primera mano. Puesto que el Estado es un traidor, el pueblo es un traidor. Puesto que el Estado es un traidor al pueblo, perdón, el pueblo es un traidor al Estado, volviéndose un círculo vicioso que solamente crece mientras más avanza el tiempo y la evolución del humano en la sociedad. Abro comillas. La sociedad es fundada por interés, no por simpatía. Para poder desarrollar las relaciones comerciales y garantizar los contratos, es necesario que exista una fuerza superior de control y que obligue a cumplir las leyes civiles. Cierro comillas, Francesc Torres. Aquí, Torres ya no prioriza el hecho de que el Estado es la única salida, sino que dando validez a los párrafos anteriores, muestra las bases de una sociedad, el interés y el cómo solo es por un beneficio y no por un bien. Entrando nuevamente a la discusión, solo son círculos viciosos que al final ni siquiera avanzan. Conclusión. El Estado, la política, no cambiará ni siquiera con la entrada de las nuevas generaciones, porque el poder es mucho para los humanos. El poder trae consigo avaricia y soberbia, lo que vuelve disfuncional a una sociedad. Por eso, es mejor no ceder más el voto, no permitir que alguien vuelva a preferir someterse a combatir la injusticia dada a una gran multitud. Pues como se mencionó anteriormente, el humano es un ser relativo. Como puede ser un lobo, puede ser un borrego parte de un rebaño, y el lobo se convertirá en cachorro, una vez vea que los borregos también pueden defenderse de los colmillos. Siendo así, concluyo con una solución práctica. Evitar creer en alguien sin antes estudiarle previamente. Al fin y al cabo, todos somos humanos y la avaricia y la soberbia son las mismas para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan, por tu intervención. Excelente trabajo. Le damos paso al espacio de preguntas. Preguntas para Joan. Juan David, te escuchamos. Profe, la verdad mencionar como que me gustó también mucho como el discurso de Joan y pues mi pregunta sería más que todo debido a que en el discurso, en el propio discurso habla como de que los humanos nos podemos llegar a corromper fácilmente. Me gustaría como poner a Joan en situación de que si, por ejemplo, tuviera la posibilidad de robar a costa de los demás, como por ejemplo fuera un caso muy común en Colombia, eh, que si este lo haría o tendría como la capacidad de ser honesto. Joan tiene la pregunta clara. Sí, Diego. Bien pueda, Joan. Pues teniendo en cuenta, como lo decía anteriormente el compañero, a la hora de preguntar, casos como los de Colombia en los que se roban pues constantemente y como pues yo lo hice mención, realmente no, o sea, no sería como capaz a la hora de como tener un beneficio a costa de otros o sacar a costa de otros, puesto que al fin y al cabo yo pues pertenezco a esa Vox Populi del pueblo
que realmente no entiende cómo es que digámoslo así, hay tanta malversación de fondos, hay tantas injusticias dentro del Estado colombiano. Entonces realmente no estaría como muy de acuerdo con eso, pues frente a que el robo implica más mentiras, de esas más mentiras nacen más problemas y esos problemas pueden llegar a afectar inclusive a miembros que muchas veces no creemos, pero pueden afectar a miembros de la familia, queridos. Entonces realmente eso se vuelve una red de mentiras muy grandes. Entonces no sería como capaz de mantener ese estado de mentiras en todo momento, sino más bien ser honesto frente a lo que sucede, ya que partiendo pues otra vez desde la frase que se mencionó ahorita de Hobbes, el lobo es el lobo del hombre, pero considero que eso es algo que se puede cambiar, como se dijo al final, una vez que nosotros, los que seamos partes como del rebaño, mostremos que también podemos defendernos de esas, digámoslo así, de esa corrupción que hay. Muchas gracias, Joan. Juan David está satisfecho con la respuesta de Joan. Sí, profe, perfecto. Muchas gracias, Joan. Muchas A gracias, usted, Juan. compañero. Joan, profe Jorge, tiene la mano levantada también. Gracias, Diego. Joan, pues en primer lugar te felicito, pienso que es un discurso que tiene coherencia de principio a fin, logró asumir una postura bastante radical, pero bien interesante, y la fusionó con los conceptos pues, que nos plantea Hobbes. Y lo segundo, Joan, pues la pregunta es, planteas desde el título y dices honestidad, y utilizas una interjección uf, y lo calificas como utópico, ¿cierto? Concepto de honestidad. Y utilizas dos calificativos, lobo y borregos, refiriéndose pues directamente a los políticos y al pueblo. Entonces, se nota pues en tu ponencia que, como te digo, está muy bien construida y hay una postura clara, y eso se trata de este trabajo, pues asumir una postura y defenderla al final, hasta el final. Pero la pregunta dirigida, pensando en estos países en donde, mirando el ranking pues, de los países menos corruptos o los más cercanos a esa utopía que planteas, a esa utopía de llegar pues, a ser honestos frente a la política. ¿Qué piensas de estos países como Japón, por ejemplo, en Suecia, Nueva Zelanda, en donde los índices de corrupción pues, son mínimos, ¿cierto? Y uno piensa, bueno, tampoco estamos tan alejados a esa utopía pues, de la honestidad y de respetar pues, la igualdad frente a todo este asunto. Entonces, la pregunta es directamente frente a qué piensas de estos países, por qué ellos sí pueden alcanzar unos altos índices de honestidad y por qué otros no lo hacen, ¿sí? Entonces es cuestión de formas de gobernar, digamos, de estructura política, o es ya la conciencia humana la que definitivamente está corrupta y no hay nada que hacer al respecto. Gracias, John. A usted, profe, por la pregunta. Pues, profe, realmente, pues hay que partir realmente desde que los países, como digámoslo así, más desarrollados en este caso y más en ámbitos políticos, que tienen menos índices de corrupción, realmente no es que tengan menos índices, simplemente es que a costa del mismo pueblo se tapan como estas disidencias. Voy a tomar pues un claro ejemplo frente a un tema muy particular, que es en el caso de Alemania, frente a las energías nucleares. Pues como se conoce muy bien, Alemania tiene energías renovables y es pro de todas estas energías. Lo que pasa es que cuando uno hace el estudio más a fondo, se da cuenta de que Alemania es uno de los primeros inversores, o digámoslo así, donadores a estos proyectos de energía nuclear. Entonces ahí realmente está teniendo como una contradicción en sí mismo. Y todo esto es gracias a que el mismo pueblo se encarga de estipular, crear y mandar las buenas noticias, en este caso pues sobre corrupción, que no hay corrupción, no hay vandalismos, no hay, digamos, una mala imagen del país, y lo malo se lo dejan para ellos, pues tomando en cuenta también casos como los de Francia, que en donde intentan hacer casos de corrupción, se hacen protestas, no se les sube la gasolina, pero ahí nace la pregunta, ¿de verdad esas protestas sirven para que no hayan casos de corrupción? Sinceramente, pues al fin y al cabo no, porque
el pueblo, pues para el gobierno sigue siendo un rebaño, algo que es manejable, algo que si igualmente no les gusta, pueden imponer leyes y normativas las cuales ellos tengan que seguir obligatoriamente. Y de una vez el Estado sigue haciendo el caso del lobo, disfrazándose y siendo, como digámoslo así, algo más coloquial, más avispa, metiendo impuestos, metiendo el incremento de, digamos, en este caso en el de Colombia, la canasta familiar, que son los implementos básicos, que los colombianos al fin y al cabo, o en caso tales pueblos franceses y todo, no se dan cuenta. Entonces al fin y al cabo eso es como de las mismas personas, porque el Estado está construido, pero ¿quién lo conforma? Los hombres y las mujeres pertenecientes a un pueblo, las cuales ya están corrompidas frente a un pensamiento o a un ideal que tengan. Si te interpreto entonces bien, Joan, podemos plantear que estos lugares en donde están en el ranking con los países más honestos pues, del mundo, viven es como en la figura de la apariencia, más es una farsa que en sí pues en la categoría pues de honestidad. Sí, realmente una es imagen que ellos una... mismos crean como para disfrazarse gracias al poder que tienen, como a disfrazarse frente a los demás, pero finalmente tu tesis pues es que la honestidad pues sigue siendo una utopía aún en estos países. Te interpreté Sí, bien. sí, profe, Muchas gracias, Joan. a usted por la pregunta. Gracias, Jorge. Gracias, Joan. Tenemos acá la mano de la rectora Diana de los Ríos y otra preguntita por acá en el chat. Bueno, muy bien. Gracias, Diego. Gracias, Joan. Jorge, ¿cómo estás? No te había saludado. Hola, rectora. Bueno, felicitar a Camila, que no las alcancé pues ahorita a felicitar, y también a la otra ponente, que me parece muy interesante cómo han ellas organizado sus ponencias. La otra ponente ya se retiró, que no la veo. Emily, sí, yo no la veo. O será mi computador que no da para tantos. Muy bien. Felicitarlos por sus ponencias, a Joan también. En todos encuentro mucha fluidez en el discurso, encuentro de parte de todos también con mucho estudio, la elaboración, o sea, esto requirió un trabajo que han venido haciendo con el profe, me imagino con los profes. Entonces, muy, muy, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, no he preguntado, yo, espérenme un segundito, un minutico. Bueno, muy bien, ya, ahora sí, quiero preguntarle entonces, es que esto da para muchas preguntas, pero yo siempre pienso que Joan va a ser un gobernante. Entonces, sí me gustaría acercarme, yo quisiera preguntarle a él sobre cómo sería él como gobernante, y aunque ahorita le preguntaron sobre si él sería corrupto o no, y ya escuchamos la respuesta, o sea, ¿sí tiene sentido la política o no? ¿Si algún día este país va a cambiar o no? ¿Vamos a seguir en esta misma línea? ¿Vamos a seguir votando por los próximos que serán los mismos de los mismos? ¿O tenemos alguna esperanza para ver ese cambio que Jorge nos visiona, teniendo como referente esos otros países? Listo, rectora. Pues digamos que partiendo pues desde la pregunta, el Estado o la política en sí, si funciona o no, eso realmente, pues como contestaba ahorita, eso es algo que está estructurado. O sea, el Estado, la política, todo es algo que sí o sí ya se ha llegado viendo desde épocas atrás, inclusive desde mucho antes de que se empezaran digamos así, a reunir como por civilizaciones, estados, países, los primeros, como la hablaba Hobbes, las familias más pequeñas, en este caso pues un grupo de personas unidos de una multitud, ellos ya conformaban un estado, teniendo frente a ellos alguien quien daba más respeto, quien tenía honor o quien era el más fuerte. Entonces el estado podría funcionar,
Una política podría funcionar siempre y cuando las personas de su multitud o quienes lo conforman sean los correctos o los mejores para de verdad capacitar no, guiar a una verdadera nueva política. Pero como pues, se mencionaba en el tema 3, que los jóvenes del futuro, nosotros los jóvenes somos los encargados realmente de redirigir la historia, siempre y cuando no seamos aquellos, digámoslo así, clasistas, ortodoxos, que quieren seguir votando por personajes que ya sabemos que dentro de la política han sido pésimos y que siguen siendo pésimos, sino votar por nuevas oportunidades, siempre y cuando, claro, como lo mencionaba, haberles hecho un estudio antes, mirar como sus referencias, saber de dónde salió, por qué salió, y saber si realmente está capacitado en un estudio para ello. Diego, él nos mencionaba en varias clases que anteriormente se pensaba o se quería que los políticos fueran filósofos, puesto que ellos tienen la capacidad más grande de pensar, tienen como una capacidad más de llevar y sobrellevar preguntas, problemas y verlo más allá de lo que realmente implica. Entonces, siendo una persona que realmente esté estudiada, sepa del tema, eh, puede funcionar un Estado y una política. No tomando que ejemplos claros como Venezuela, que cualquiera sube al poder, o tomando casos como Colombia, que simplemente por haberles hecho una buena campaña financiada por dinero que fue robado realmente, ya puede hacerlo. Entonces un dentista puede hacer el trabajo de un político, pues lo cual no debería ser así. Entonces ese sería como mi pensamiento. Siempre y cuando la persona de verdad se le pueda hacer un estudio, se le pueda realizar un buen enfoque y se le pueda dar como una buena estructura a su política, siempre en un Estado siempre puede funcionar. Correcto, muchas gracias, Joan. No sé si por acá tenemos otra pregunta de Andrés Zapata Colmenares, de grado 10º. Para Joan, ¿qué sistema político piensas que puede ser más transparente a la hora de manejar los recursos? Pues partiendo de lo que dijo Jorge ahorita, hay países en donde pues tienen unos estados democráticos que manejan una cierta transparencia, entre comillas, que manejan como unos porcentajes de, digámoslo así, pues de transparencia, en los cuales tanto el pueblo nacional y los pueblos internacionales pueden visualizar qué se hace con estos recursos, con estas, digámoslo así, con la economía, con la importación y la exportación. Entonces yo creería que un Estado democrático sí puede funcionar y es el mejor. Ya notando casos como de las grandes potencias o estos países en los cuales no, digámoslo así, no tienen miedo a demostrar qué es lo que están haciendo. Pero pues otra vez partimos a lo mismo. El hombre es el que lo corrompe, entonces al fin y al cabo un sistema político puede ser el mejor, puede ser el más específico para ciertos países, pero si las personas no cooperan, no va a funcionar nada, teniendo en cuenta de que el pueblo, los campesinos, las personas del común, son los pilares de un país y de una nación. Ellos son los que le dan realmente el poder al Estado. Entonces, por más que sea una dictadura, una monarquía, un Estado totalitario, una democracia, pues al fin y al cabo el pueblo es el que le da las bases y es el que hace salir adelante el país, no realmente el Estado, ni las armas, ni las amenazas, sino nosotros mismos. Entonces, para mí un Estado democrático puede estar bastante bien frente a que es demasiado comprensivo en varios puntos, en varias tomas, en varias visiones, y además puede ser bastante transparente, siempre y cuando pues lo sepan manejar las personas correctas. Muchas gracias, Joan, por tu respuesta. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta para Joan por ahí. No veo más preguntas, por lo tanto, le damos paso a la última ponencia del día de hoy, en el mismo tema de Joan: si todos roban y todos mienten, si es posible una política honesta. Le damos paso al compañero David Hernández, de grado 10º, que quedó en último lugar para exponer, pero no tiene nada que ver con la calidad de su trabajo, muy por el contrario.
Todos estamos pues, en un orden aleatorio exponiendo y él quedó con Joan en el último tema, por lo tanto quedaron al final sus exposiciones, pero el orden es simplemente por los temas. Entonces, David Hernández de grado 10º va a cerrar esta jornada de hoy con su ponencia sobre el mismo tema que estamos trabajando con Joan, y queremos pues darle la palabra y obviamente todos atentos para al terminar, David, después de las preguntas publicaremos el enlace para hacer la votación de las personas que están acá en la videollamada, y vamos a votar por cuál consideramos de las 8 ponencias que escuchamos el día de hoy, cuál es la mejor. De esa votación saldrán los 3 primeros lugares, tendrán pues los premios que fueron establecidos al plantear la actividad, ¿sí? Que son en una relación, un asunto con las notas de filosofía, de sociales, de economía. En el área de lengua castellana también tenemos una nota conceptual importante, y en otros igual compartiremos estas calificaciones y obviamente los premios de los primeros puestos, incluso de los 8 que están aquí participando, para que los de profes de las demás áreas se motiven a recompensarlos de alguna manera por el esfuerzo y el trabajo bien hecho que hemos mostrado el día de hoy. Entonces, para terminar hoy con las ponencias, escuchamos a David Hernández, que es una muy buena adquisición del colegio en el último año, un buen elemento que ha llegado a nuestra institución. Bienvenido, David, gracias por participar, te escuchamos. Gracias, profe. Muy buenos días a todos. Mi ponencia se llama La cultura del atajo. Es un título utilizado para endulzar los oídos para la gente que se estremece con la palabra corrupción, donde todo aquel que tiene este modo de vida pierde gradualmente respeto a su sociedad, porque pues, siendo corruptos respetamos a todo lo que se llama sociedad. Ahora bien, siguiendo con la ponencia, hace unos 300 años, el filósofo y pensador Jean-Claude Rousseau nos sumergió en un dilema que puede combinar y dar un giro 360 a este panorama, que se propone que el hombre no tiene responsabilidad de los actos. La culpa no debe descargarse en la sociedad misma. La culpa debe descargarse en la sociedad misma, no en el hombre, ya que éste nace sin una estructura moral y la adquiere mientras va viviendo, mientras está en una comunidad, perdiendo la pureza con la que nace. También tenemos a Thomas Hobbes con su famosa frase, el hombre es un lobo para el hombre, refiriéndose al lado oscuro y grotesco del hombre, el cual trasciende de su estado natural para encontrarse en una lucha en círculos contra su prójimo. El hombre se reduce en un simple animal salvaje, capaz de llevar a cabo atrocidades que, viendo desde un concepto moderno, acciones como estas serían dirigir guerras, la esclavitud, el exterminio de grupos sociales. Y aquí chocamos con una bifurcación de ideas, porque unos nos hablan sobre que nacemos puros y otros nos hablan de que nacemos malos, somos corruptos porque así nacemos. Y desde el principio, el ser humano se ha visto en la obligación de autosometerse a normas, de parámetros, leyes y política. Lo que podríamos llamar un equilibrio desequilibrado, puesto que se han creado sistemas de todo tipo para asegurar el dominio de territorios, personas, de tener una sociedad justa y transparente. Que este es el ideal de toda política, la cual se ha convertido en una propaganda antes que un objetivo ideal, que se ha ido deformando por principios materialistas y ávaros, llenándose y enriqueciéndose con asuntos variados, confusos y despectivos. Hay sujetos que debajo de un traje, debajo de sus adoraciones a la libertad, esconden un materialismo que no se llena nada más que con poder. Se burlan de que la gente se cree todo lo que habla, de esos falsos patriotas que desbordan en exageración por un país, pero no tardarían ni un minuto en vender a su mismo pueblo. No podemos dejar de lado el realismo que nos retrata Immanuel Kant, en un esfuerzo de intentar la posibilidad
de un proyecto ético-político, donde los elementos morales y factores jurídicos crecen proporcionalmente. Y en esto nos adentramos en una emancipación como idea de regular, basada, disculpa, basada en la existencia de un orden legal y legítimo. En este sentido, la política, entre los límites de la razón, promueve culminar cierto desarrollo de la historia de la sociedad, como lo es la moral, que aporta elementos universales necesarios para la difusión del sentimiento del deber. Quieren que quitemos de nosotros lo que realmente debemos hacer, que es no tener más robos en acciones públicas, no tener que quitar el dinero a gente que se supone que es para ayudar a la sociedad. Introducir un cambio social. La política kantiana habría la posibilidad y la conciliación entre las tendencias personales, los gustos materialistas y las racionales de la sociedad. Cabe afirmar que la política es parte inherente de la naturaleza humana y no podemos escapar de ella y así terminar con la corrupción. Y quien crea poder hacerlo solo sueña con salir fuera de este planeta porque no es posible. Se condenó la política articulada con la inmoralidad por ser fuente directa de la corrupción y la falta de honestidad en las relaciones entre gobierno y gobernado, entre las personas que nos prometen falsas cosas y el pueblo, entre gobernantes mismos y otros gobernantes, siendo injustos con la sociedad. La obediencia es clara en esto, ya que la moral ofrece un conjunto de normas objetivas que demandan ser acotados por los hombres. Esto con la pretensión de que la política sea formada a partir de que las personas crean que el gobernante es su semejante, cuando tiene, y estos son simples carentes de dignidad, cuando realmente un gobernante debería ser alguien que sí sea el semejante, que sea la persona que está viviendo el mismo pueblo y no quiera ser un tirano, no quiera tener un gobierno por la fuerza y comprenda a su pueblo. Siguiendo con el joven Platón, se resume la política en cinco conceptos básicos. La aristocracia, un gobierno que él deseaba, que es que los sabios de la inteligencia política sean los que gobiernan. La timocracia, que es el gobierno de los propietarios, donde prevalece la búsqueda de riquezas. La oligarquía, que es el gobierno de los pocos, indispensable para buscar riquezas. La democracia, donde la mayoría es quien ejerce el gobierno y prevalece la libertad. Y por último, la tiranía, que pasamos de una extrema libertad en la democracia a la más ruda esclavitud, un reino de caos. Platón criticaba la democracia, pues un gobierno de multitud solo piensa como multitud. Si somos borregos, vamos a ir todos a por lo mismo. No hay autoridad, no hay orden, no hay quien detenga a nadie. Por la democracia murió Sócrates, que este es un factor para ser criticado. Por eso los más aptos deberían gobernar, ya que así sabemos que el pueblo está dirigido por gente pensante, por gente racional y capaz de hacer que el pueblo prospere. Pero esto no nos hace que no seamos atacados por el ente invisible de la corrupción. No nos hacen intocables ser más aptos para algo. Y por más inteligente que seamos
La ambición, la lujuria, nunca saldrá de ningún sistema. Ningún imperio es tan poderoso para ganarle a la corrupción. Y por eso, para mí, la corrupción no es abatible de ninguna manera, ni siendo los más aptos, ni los menos afortunados, ni siendo el mismo pueblo que tome las decisiones, podrá con la corrupción, ya que es un cambio mental y no es un cambio legislativo. Gracias. Muchas gracias, David, por tu buen trabajo también. Gracias a todos los que han participado el día de hoy. Gracias, David, por tu disposición excelente para todas las actividades y por la calidad de tu escritura. Invito a todos los participantes en esta reunión a que pues llegue el momento de hacerle preguntas a David. Preguntas para David, por favor, con relación a su ponencia. Jorge. Bueno, David, te felicito por tu discurso, de verdad muy concreto y bastante interesante y una postura muy clara frente al tema. Planteabas básicamente que el hombre, digamos que es incorrupto en su esencia, ¿sí? Pero es corruptible. Otra cosa es decir que el hombre es incorruptible. No, el planteamiento que te entiendo es el hombre es incorrupto en su esencia, ¿sí? En su estado inicial. Así viene a este mundo. Pero la sociedad llega a un mundo en donde se corrompe, ¿sí? Sucede lo mismo cuando echamos agua limpia, agua sucia, a un vaso o una vajilla o en una vasija de agua sucia, pues finalmente no es difícil, es una utopía volver a recuperar el agua tal como llegó allí. Es como la analogía que me queda de tu discurso. Entonces, teniendo esto planteado de esta manera, el hombre nace incorrupto, pero es corruptible. ¿Qué le dirías a los nuevos habitantes de este mundo si tuvieras el poder de hacerlo, a los que acaban de llegar y a los que ya se van a ingresar a esta, digamos, olla sucia, ¿sí? Y ellos estando limpios en su esencia, en su estado incorrupto? ¿Qué le dirías de entrada, ¿sí? Si tuvieras ese poder frente a este tema de lo corruptible o incorruptible? Y teniendo en cuenta lo que hablas, finalmente, que haces un buen cierre, dices, el asunto no es legislativo, me gustó esa parte, sino el asunto es un cambio mental, por lo tanto, usted ve esto como una utopía, porque finalmente el cambio va mucho más allá que colocar una o omitir otras leyes. ¿Qué piensas al respecto, David, entonces? Para responder la muy buena pregunta, Jorge, voy a basarme en una pregunta que le hiciste a su compañero anteriormente, que fueron acerca de los países que ya están más cercanos a tener unos índices de corrupción menores. Lo que les diría es que si realmente uno quiere triunfar, uno tiene que hacer que las 4 ruedas de cualquier auto, cualquier vehículo tienen que funcionar, o las 4 patas de una silla tienen que funcionar, porque si una está podrida, no podemos seguir nada adelante. Entonces es cuestión, por ejemplo, en el caso de los japoneses, es cuestión de disciplina y cuestión de organización, cuestión de que dentro de sí está que para ellos es justo seguir las leyes, no buscar de más, porque saben que así pueden progresar. Muy bien, David, muchas gracias. Gracias, Jorge, por tu intervención y por tu pregunta. Damos espacio para otra pregunta para David. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el compañero? Muy bien, no veo más preguntas, entonces... Sí, pero yo quiero... Ven, Diego. Bueno, David, muchas gracias. También muy fluida su ponencia, muy firme en sus planteamientos. Yo no sé si él es el último, Diego. Entonces, ahí me gustaría preguntarle a David, ya que es el último y ya que hemos escuchado 8 ponencias, bueno, ¿será que no estamos capacitados nosotros en el siglo XXI y después de muchos años de existencia de la humanidad en este planeta
para crear otro tipo de gobierno? O sea, ¿tenemos que seguir con este? ¿O es que nosotros, por qué no nos hemos dado a la tarea de plantear otro tipo de gobernanza? ¿Tú qué piensas? Pues para mí la opinión a raíz de eso es que aunque se cambie el tipo de gobernanza, aunque se cambie una aristocracia, que sería algo positivo para algunos, es que aunque digamos que mejoramos la gestión de recursos, puede que eliminemos factiblemente el problema, pero como mencionaba Jorge, si echamos agua limpia o una caldera sucia, esta se va a ensuciar también. Y si echamos agua sucia a algo limpio, podemos ir limpiándolo a poco. Y yo digo que siempre la idea en una sociedad es mejorar y esperemos que se pueda avanzar. Gracias, David. No sé si hay alguna otra intervención. Aquí hay una pregunta. Kevin dice que muchas gracias. Muy bien, David, clara tu ponencia. Felicitaciones a todos los estudiantes. Dice el compañero Kevin Arcila de grado 10º, que ha estado muy participativo el día de hoy. Gracias, Kevin, por tu interés y por estar activo toda la mañana. ¿Alguien más está por ahí pendiente para hacer alguna intervención, alguna pregunta? No veo más preguntas, entonces gracias, David, por tu intervención. Vamos a pasar entonces a la última etapa de este proceso, que es la valoración, ¿cierto? De darle un lugar, una clasificación a esos 8 trabajos, porque lo propusimos así de entrada cuando se planteó la actividad para 10º y 11, y el año pasado también se hizo de la misma manera. Se escogen las 3 mejores ponencias y tienen pues una bonificación en sus notas finales de periodo y finales del año. Para el primer lugar, por ejemplo, tienen las definitivas del año en 5 en las áreas participantes, y obviamente pues las bonificaciones en calificación que los demás profesores a bien tengan considerar. Entonces, en este momento, por favor, levanten la mano los que están activos acá en la videollamada. Quiero ver si están aquí activos todavía para saber con quiénes contamos. Todas las personas que están aquí activas están en posibilidad de votar. Vamos a votar. Los profes incluso pueden hacer su votación como espectadores del Congreso. Los invitamos a votar bien activos. Aquí hay 22 personas más o menos que han reaccionado a mi pregunta en este momento. Voy a compartir acá en el chat el enlace del formulario con el cual van a hacer la votación. Solo pueden votar una vez. Van a votar por una de las siguientes ponencias, que son la de Ona Hernández, Emily Benavides, Alejandro Espino, Alejandro Padilla, Juan David Pineda, María Camila Lazo Rodríguez, Joan Cano y David Hernández. Diego, una preguntita. Mejor. Es que solo escuché pues las 4 últimas ponencias porque pues estaba en clase presencial, entonces no, yo no voy a votar porque sería injusto con los demás, ¿cierto? Pero a todos los estudiantes, yo luego voy a ver la grabación. Felicito pues a todos los jóvenes por la participación, les voy a asignar una nota interesante en lo conceptual y felicitaciones de verdad. Muchas gracias, Jorge. Igual en esta misma dinámica, Jorge, perdón, sí, los invitamos a votar los que tengan plena conciencia del proceso. Sí, desde quienes vieron todo el Congreso y que pueden valorar las ponencias, las 8 ponencias. Recuerden que vamos a votar de manera objetiva. Vamos a bajar las manos, por favor, no por su amigo o por alguien que está ahí en su grupo, ni siquiera por los grupos, porque solo tenemos 2 ponentes de 10º, sino que vamos a votar realmente por lo que nos llamó la atención, lo que nos parece que podemos valorar. Una de las cosas que más valoramos en Santa Catalina es la objetividad y la madurez de nuestros estudiantes para estos procesos, ¿sí? Para votar objetivamente, para tomar decisiones conscientes y para ser sabios en escoger, ¿sí? Y igual es lo que más les haya gustado, tanto de la exposición como de la respuesta a las preguntas que se han planteado. Entonces, enseguida voy a compartirles el enlace de la encuesta, donde van a escoger, simplemente deben diligenciar su correo electrónico y
llenar el formulario escogiendo una de las 8 personas que están en consideración. Denme un segundo, por favor. Esperemos un segundito, muchachos, qué pena. Yo cambio el enlace porque aquí les mandé uno donde no estaba incluida la compañera Emily, que no había llegado. Entonces, déjenme, por favor, un minutico. Les cambio el enlace. Diego, en este momento me retiro porque voy para clase presencial al colegio. En todo caso, muchísimas gracias por la participación. De verdad que un congreso de admirar. De verdad, muchas gracias. Gracias, rectora, por todo el apoyo. Feliz día para todos. Jorge, muchas gracias, Diego. Yo quiero también felicitarlos a ti, a Diego, felicitarlos a todos por este trabajo tan interesante, un tanto compromiso de parte de ustedes, de Juan Gabriel. Mejor dicho, felicitaciones. Por favor, me invitan al tercer congreso que quiero estar. Claro que sí, esperemos poderlo hacer presencial el año entrante, obviamente, que es el sueño es hacerlo presencial. Y el segundo formulario que acabo de compartirles es el real, ¿cierto? Donde están los 8 ponencias. Ahí está, vamos a comenzar a votar, por favor, en el segundo, ignoren el primero, por favor, para no congestionar esto acá. El segundo formulario pueden votar cuál es su ponencia preferida para el día de hoy, entre Ona, Emily, Alejandro Espino, Alejandro Padilla, Juan David Pineda, Camila Lazo, Joan Cano y David Hernández. Entonces acá está la votación. Espero que ahí van llegando respuestas. Tenemos las respuestas. Esperamos un momento para ver el resultado. Y muchas gracias, muchachos, por participar la mañana de hoy. Tenemos 23 respuestas, 24. Todos las vamos a ver cuando ya esté terminado el tiempo de la votación. Gracias, rectora, por el apoyo, por la compañía el día de hoy. Ahí siguen votando. Esperamos un tiempito más para terminar la votación, por favor. Listo, muchachos, ya todos los que están acá votaron. Juan Andrés tiene la mano levantada, iba a preguntar algo, Juan. No, ya la bajo, ok. Listo. Bueno, te voy a compartir. Un segundito, compartimos pantalla y vemos resultados. Segundo, por favor. Bien, déjenme les comparto pantalla para compartir resultados. Creo que por acá lo podemos ver. Voy a cerrar el documento para... Permíteme un segundo, por favor. Cerremos el cuestionario para ver ya el resultado definitivo. Y aquí
aquí les voy a compartir. Si están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Listo, aquí tenemos segundo Congreso de Filosofía. La pregunta es, ¿cuál estudiante presentó la mejor ponencia? Tenemos las 8 opciones y vamos a ver por acá respuestas. Tenemos 36 respuestas y tenemos los estudiantes con mejores puntuaciones son Joan Cano, Juan David Pineda y Alejandro Espino. Alejandro Espino en tercer lugar, Juan David Pineda en segundo lugar y Joan Cano en primer lugar. Vamos a verlo aquí en una gráfica. Por acá hay una gráfica que se ve más bacano. En resumen, por acá esta gráfica que está con los porcentajes de cada uno. Está Joan Cano en el color azul este que es grandecito con el 27%. El otro compañero que dijimos que estaba de segundo es Juan David Pineda, que está en verde. Y el tercero sería Alejandro Espino, que está en el otro azul con el 13% por acá. Padilla y los demás están con otras puntuaciones. Entonces, esa es la premiación, muchachos, del día de hoy. Tercer lugar, el señor Alejandro Espino. El segundo lugar, Juan David Pineda. Y el primer lugar para Joan Cano. ¿Sí? ¿Está correcto, muchachos? Sí, profe. Profe, yo siento que me he merecido para Joan. Muy merecido para Joan, excelente trabajo, Joan, y lo mismo, Juan David, para ti, excelente trabajo. Creo que el año pasado también lo hiciste muy bien, ¿cierto? Tengo un buen recuerdo de tu ponencia del año pasado. Y bueno, y le damos pues la bienvenida de todas maneras a todos los demás, a los que obtuvieron menos puntajes. Igual considero que todos lo hicieron súper bien y creo que hicieron un trabajo digno pese a la premura. Sí, lo hicimos con muy poco tiempo, pero creo que hicieron muy buenos trabajos. Hay otros, Camila, la felicito también a Camila por vencer el miedo, pues hacerlo y hacerlo bien. David también, que son nuevos en esto. Esperamos el año entrante poder contar con ustedes y con muchos más estudiantes de décimo y los de grado 11, pues darle un cierre a este proceso del Congreso de Filosofía para ustedes este año. Espero que el año entrante y en el futuro poder contar con ustedes a manera de jurados y acompañarnos como egresados, que para nosotros es una gran satisfacción contar con ustedes en todo siempre. Entonces, gracias a todos por participar. Joan tiene la palabra. No, gracias, Diego. Solo quería decir que pues, muchas gracias a todos por la votación. Realmente yo nunca pensé que me lo fuera a ganar. Okay. Todo fue gracias a Hobbes y sus libros que no entiendo, y a Diego y sus clases. Gracias, Joan. No, pero muchas gracias. Realmente, pues gracias a todos, también a los ponentes que estuvieron también exponiendo. Sus trabajos también fueron demasiado buenos. El de Juan David, el de Ospino, el de Emily y pues el de los demás. Realmente me gustaron mucho. Entonces, todos para mí se merecerían un premio. Diego debería darle una nota bien alta. Pues no, muchas gracias a todos. Claro que sí, Joan, y la idea es esa. Vamos a cerrar aquí la grabación. Damos por terminado nuestro congreso. No salgan todavía la llamada. Vamos a terminar la grabación. Gracias por participar del segundo Congreso de Filosofía de Santa Catalina de Siena. Esperamos el próximo año poder hacer otro evento como este, seguramente con mayor calidad. En la organización, en la presencia, queremos tener más asistencia y hacerlo presencial, obviamente, cuando la pandemia nos lo permita. Y gracias por contar siempre por poder contar con todos ustedes en nuestros eventos y actividades académicas. Muchas gracias. Bueno, muchachos.